Muy buenos días. Bueno, sí. Continuaremos con el tema de ayer que hablamos sobre la comunicación. Cuál es importante en un momento dado para atender las necesidades de nuestros pacientes o usuarios. Hoy continuaremos con lo que es las habilidades sociales. Vemos que es aquel entrenamiento y desarrollo que permite de pronto adquirir una mayor o menor grado de competencia social. Lo que realmente constituye es esa capacidad de expresar y comunicar en un momento dado lo que queremos transmitir, tanto de fondo como de forma. Tenemos las habilidades cognitivas. Cognitivas tienen que ver con el conocimiento, su desarrollo. Este desarrollo permite transformar los errores en diálogos positivos interiores a partir de un análisis de nuestra persona, que puede consistir de pronto en determinar el estado emocional propio, cómo me siento aquí y ahora, analizar los propios pensamientos que ajusten a la realidad o la distorsionen de algún modo, identificar los errores y transformarlos cambiando el modo de razonar en cada caso. Y reformular los razonamientos que no se adopten a la realidad presente en función de esta. Dentro de esas habilidades conductuales son las que tienen que ver con nuestro comportamiento, nuestros actos, es decir, cómo nos relacionamos consigo mismo. Dentro de estas habilidades, las que tiene que tener cada uno de ustedes como profesional de la salud sería habilidad orientada a la realización de entrevistas. Es decir, cuando usted está haciendo una historia clínica, usted tiene que saber escuchar, saber formular las preguntas, sean abiertas o cerradas, realizar reformulaciones y síntesis, reflejar sus propios sentimientos, saber iniciar y concluir una entrevista. Cuando usted hace una historia clínica, básicamente está haciendo una entrevista. Igualmente tiene que tener una habilidad para transmitir información y persuadir. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pueda facilitar o transmitir ese mensaje para que el paciente pueda recordarlo y pueda darle cumplimiento. Existen todas otras habilidades como las habilidades de negociación que tienen que ver con enunciar los problemas, escuchar, definir el problema, formular como las preguntas, para que de pronto el paciente pueda confirmar el acuerdo y compromiso que ha adquirido cuando se le hace un tratamiento. Tenemos habilidades asertivas, que significa reconocer las limitaciones o errores, pedir disculpas, defender los derechos. Como profesionales, saber decir no y no mostrarse agresivo. Tenemos las habilidades para afrontar situaciones difíciles, en donde se puede incluir una variada muestra de situaciones problemáticas que requieren del profesional. Es decir, saber tranquilizar al paciente, saber comunicarle malas noticias, saber rehusar una petición injustificada, afrontar presiones, enfrentarse al sufrimiento humano, es decir, saber manejar una situación ante un paciente conflictivo o ante una situación de agresión. Normalmente, algunos profesionales de la salud cometen algunos errores
y tienen algunas carencias habituales en las relaciones con pacientes y usuarios. Un ejemplo, a veces en el momento de recoger o recopilar datos de los usuarios, llega de pronto, hace una mirada inadecuada, ¿ya? Una mirada inadecuada, hace omisión de datos relevantes, no indaga el impacto de la patología ni las percepciones del paciente, evitar hablar de sentimientos, preguntar varias cosas a la vez, no asumir los mensajes recibidos, ignorar información del paciente tras llegar a un diagnóstico. Igualmente, en el momento de ofrecer información a los usuarios, escasez informativa, omisión a las explicaciones sobre la enfermedad, el empleo de tecnicismo, no comprobar si el usuario ha comprendido el mensaje. Entonces, vea que es a veces necesario hacer este tipo de correcciones para evitar que el paciente no quede totalmente insatisfecho con la atención que se le ha brindado en ese momento. Ayer hablamos de la asertividad, entonces ya creo que ayer quedó claro con respecto a la tema de la asertividad, cómo se hace una comunicación asertiva. Pero en base de eso, hay una parte muy importante, que es cómo se conecta usted con los demás, cómo surge esa atracción interpersonal. No hablamos de atracción como hombre o mujer, sino como esa empatía que puede tener usted con el paciente. En alguna manera, todos hemos podido comprobar que dentro de un grupo nos sentimos a veces más llamados a relacionarnos con un miembro que otro. Un ejemplo, en un salón de clase. Normalmente, si hay 15, 20 estudiantes, normalmente hay un grupo o una persona que se relaciona más que con otro. Y eso es normal, ya porque hay una conectividad en ese momento. Eso es recíproco, un sentimiento recíproco. Se dice que esas dos personas están conectadas, es decir, se conectan inmediatamente. Normalmente, cuando intentamos relacionarnos con personas próximas a nosotros en distancia física, aunque actualmente los medios de comunicación, el chat, todas esas redes sociales, han hecho que esa distancia se acorte. Bueno, aunque no esté la persona presente, pero por lo menos en estos momentos de pandemia ha sido muy útil este tipo de medios de comunicación. Junto con la distancia, otro factor que influye en las relaciones es la afinidad entre personas. A veces nos sentimos atraídos hacia personas que coinciden con nosotros en temas fundamentales, es decir, tipo ideológico, valores, profesión, la religión, etcétera. Esto nos permite de pronto actuar y comportarnos de manera coherente. Además, podemos decir que a ver si nos aproximamos a personas con las que de pronto intuimos que nos aceptarán de una manera positiva. Queremos recibir un grado de aceptación por parte de los. Entonces también es importante, como pueden ver, de que cuando nos hacemos, como se dice, hacemos conexión, a veces requerimos de que nos atiendan, nos den cierto grado de confianza, o sino que nos den ¿cómo se dirá la palabra? Nos den grado de aceptación, es decir, de que nos acepten como somos nosotros. Normalmente, a veces, esa primera sensación que tenemos de alguien que no conocemos es que no nos conectamos, intuimos en esa sensación, no es recíproca, es decir, a veces no hacemos conexión o no hacemos empatía con esa persona. Pero sin embargo, cuando a medida que vamos relacionando, pues de pronto comienza a surgir esa conectividad. ¿Ya? Bien.
Igualmente debemos evitar esas primeras impresiones y darnos una oportunidad tanto a nosotros mismos como al otro. Bien, tenemos también unos elementos que son importantes para la comunicación, que son el diálogo y el mensaje, la escucha activa, la empatía, los sistemas de representacionales, modelos de la comunicación verbal, principios del lenguaje, proyecciones y reflejos, y cuáles son esas barreras de comunicación que debemos conocer. Yo siempre he pensado de que uno de los principales elementos de la comunicación es el mensaje, pero el mensaje va agarradito así como de la mano cuando se hace con el diálogo, ya que la información que transmitimos al comunicarnos con nuestro paciente o con nuestro compañero debe cumplir ciertos requisitos que permitan mejorar esa transmisión o esa comunicación entre esas personas. Lo primero que es ser relevante. Relevante significa importante, es decir, qué tanta importancia le puede estar generando ese paciente para usted. Normalmente mostramos a veces no, como si era yo, un poco de desinterés cuando una persona está comunicando o viceversa. Usted ve que esa persona usted le está comunicando y parece que no le estuviera dándole la importancia que se merece. Entonces hay que ver que cualquier comunicación debe ser importante y significativa. Otra cosa, debe ser suficiente. La cantidad necesaria, ni excesiva ni demasiado escueta. Es decir, que la comunicación, el mensaje que se está dando, sea totalmente sencillo, entendible, que de pronto si se le va a decir al paciente sobre una enfermedad, saberse va a decir para que ese paciente asimile y acepte lo que le está pasando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? De pronto, si comenzamos a darle demasiada información, se puede caer en el riesgo de que no nos escuche porque de pronto comienza a pensar en la enfermedad que lo está quejando y no le presta atención al profesional de la salud. Ese diálogo y ese mensaje tiene que tener una estructura, debe estar ordenado y debe ser claro. El mensaje tiene que tener, en cuanto a algo, conocimiento técnico, un nivel cultural, el idioma, es decir, usar las palabras correctas y evitar usar tecnicismos y palabras que puedan que no estén en el lenguaje habitual del paciente. Lo que pasa, no, hay que cometer errores de hablarle al paciente con palabras científicas, palabras de cómo es, técnicas que de pronto el paciente no va a entender. Hay que hacerle ver usando más o menos, por eso es cuando uno hace esa entrevista o esa historia clínica que dice nivel de educación, entonces usted ya sabe qué tipo de educación tiene, si es analfabeta, si no hizo primaria, si hizo bachillerato, si tiene una carrera técnica o tecnóloga, o si es profesional, o en más adelante que tenga como es posgrado y doctorado. En cuanto a eso, debe ser preciso. La información debe ser fiable, correcta y veraz. Es aconsejable usar palabras cortas y claras, ya que es más fácil para que el cerebro lo entienda. Bien, ¿por qué? Porque de pronto el paciente no entienda eso y de pronto el mensaje no llega al cerebro. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando está pensando en algo, ya usted está diciendo otra cosa. Evitar usar frases largas y complejas. Como les dije, hay que usar palabras claras que él entienda, que no sean técnicas,
que pueda, eso depende del tipo de educación que tiene el paciente, así que usar esas palabras. Cuando vamos a hacer la historia clínica, que básicamente es una entrevista, porque es una entrevista de preguntas que el paciente responderá y que igualmente él le va a comentar sin que usted le haga cierto tipo de preguntas. Normalmente se usa la comunicación verbal durante este proceso, es decir, es a través de las palabras. Sin embargo, lo más adecuado es ver cómo el paciente actúa cuando están con sus movimientos corporales, porque depende de la pregunta que le haga y de pronto con su movimiento le está diciendo algo que no es. Cuando llega el paciente por primera vez, usted comienza a analizarlo en la manera como camina, en la manera como llegó, en la manera como saluda, en la manera como se ha presentado. También hay que orientar cuál es el propósito de esa entrevista, ¿ya? Realizar de pronto esas medidas necesarias para llevar a cabo ese propósito. Y al final, cuando vaya ya a terminar esa historia clínica, tiene que hacer para que él quede claro que ha entendido lo que se le va a hacer en el tratamiento, o de pronto cuando aún así no se ha hecho el diagnóstico. Bien, hay tres maneras de hacer una entrevista, es decir, cuando usted va a hacerle la historia clínica a ese paciente, ya una entrevista clínica, porque es que cuando usted hace la historia clínica le está haciendo una entrevista clínica. Primera, debe ser libre. Cuando usted le hace las preguntas al paciente, usted tiene que dejar de que el paciente fluya con su respuesta. Es decir, no lo ayude a responder lo que usted quiere escuchar. Si en el caso dado no ha entendido lo que él ha querido decir, pues ahí sí usted lo ayudará. O sea que debe ser fluida las preguntas y él debe responder de igual manera. Normalmente este tipo de preguntas, de este tipo de entrevista clínica libre, se utiliza en el campo de la psicología. Yo creo que aquí tenemos una estudiante que estudió psicología, de pronto podrá entender un poquito más sobre qué quiere decir una entrevista clínica libre. La estructurada o dirigida, es decir, no hay comunicación bidireccional, es decir, paciente entrevistador, sino que el entrevistador realiza preguntas concretas a las que el paciente limita a contestar. Es decir, ¿cómo es su nombre? Nicolás Acosta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son preguntas totalmente definidas que no dan margen a que conteste otras cosas. Claro que tiene una desventaja. Es que el paciente usuario no tendrá la oportunidad de expresar aquello lo que realmente le está preocupando, porque como son preguntas cortantes, por decir así, son preguntas estructuradas que no dan margen para responder, entonces el paciente se queda con las ganas de decir lo que realmente está sintiendo. Tenemos la otra tercera, que es la semiescucha estructurada o semidirigida, es decir, esa entrevista donde el entrevistado y el entrevistador juegan un papel fundamental, ya que deja que el entrevistado elabore su propia respuesta, lo que permite incluso el agelamiento de la línea de trabajo establecido. Entonces, esto es una desventaja porque de pronto el paciente, el personal médico o el personal odontológico le hace una pregunta. Y entonces, ¿qué sucede? Que comienza a hablar sobre esa pregunta y después se sale del camino y entonces termina hablando de otra cosa. Entonces, esa es la desventaja que se tiene con este tipo de entrevistas. Pero dirán, ¿cuál será entonces el más adecuado? Si es el libre, el estructurado o el semiestructurado o semidirigido. Bueno, normalmente el mejor es la semiestructurada o semidirigida.
pero se puede ayudar porque se puede hacer en dos fases. La primera es construcción basándose en la generación de discrepancias internas y la visualización de los objetivos que se han de cumplir, es decir, que ayude al paciente a no salirse de esas preguntas que se le han formulado. Y la segunda es el fortalecimiento de compromisos con el cambio, es decir, entonces se le ayuda al paciente que ayude a cumplir con lo que se le ha establecido. Bien. Normalmente, en base a lo anterior, tiene algo fundamental. No todos sabemos escuchar. No todos interpretamos correctamente lo que de pronto el entrevistado o otra persona en cualquier índole de cómo es del entorno que se viva. ¿Por qué? Porque no tiene ese arte de saber escuchar. No todos tienen esa capacidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de pronto usted está hablando con una persona y la persona de pronto está pensando en otra cosa y no le está prestando atención. Pero hay muchas maneras de saber cuándo a uno no le están prestando atención. Entonces vamos a eso. El primer requisito para saberse comunicar indudablemente es saber escuchar. Comunicar no implica únicamente saberse expresarse. Es necesario saber observar y sobre todo aprender a escuchar. Es necesario saber observar y sobre todo aprender a escuchar. Se lo vuelvo y se lo repito. Pese a que puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil, eso no es totalmente cierto, ya que cuando usted escucha va a requerir de un esfuerzo de las capacidades cognitivas, es decir, capacidades de conocimiento y empática, es decir, tener una empatía con su interlocutor. Saber escuchar es importante en la comunicación, aunque no lo parezca, ya que en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. Por eso es que el saber escuchar es un arte. Es decir, cuando usted solamente se limita y no se sale de su mente, comienza a tener otro tipo de pensamiento. De pronto tengo que pagar aquello, si me van a venir a visitar. Entonces, evita de que usted escuche activamente a su interlocutor. Esta es una habilidad que no solo que la persona esté expresando directamente, sino que ahí también muestra sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos que subyacen a lo que está intentando expresar. Entonces no solamente es las palabras, sino también está mostrando de pronto esas ideas o pensamientos y sentimientos que en un momento dado quiere expresar. En la escucha activa, lo que yo le decía es que la empatía, ya es como decir ponerse en los zapatos del otro. Es importante para situarse en el lugar de otro, pero también la validación emocional, la aceptación y el feedback. El feedback significa retroalimentación, es decir, volver a retroalimentarse que esa persona que ha dicho para poder interpretar lo que de pronto nos quiere decir. Pues se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la persona que se ha entendido. Por esto existen dos elementos que facilitan la escucha activa y son los siguientes. Lo primero que yo en algún momento siempre le digo a mis estudiantes cuando vemos ética y vemos este tema, que se llama la disposición psicológica. Usted tiene que estar preparado psicológicamente para escuchar. Hay personas que no tienen eso, no tienen esa disposición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están atentos a lo que le dice la otra persona. ¿Ya? Le da igual si le está comunicando o no, pero uno se da cuenta cuando le están prestando atención. ¿Ya? Esos ires y venires en esta vida que cuando he estado en entrevistas y todas cuestiones para adquirir a las niñas para su trabajo, entonces uno se da cuenta en qué momento
esa persona sí está prestando atención y escuchándolo debidamente. Por eso le digo que el saber escuchar es un arte y no todos tienen ese arte. Expresión de que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal, con lo que se conoce con la función fática del lenguaje. Entonces, ¿cuál será que usted dice? Ya veo, etcétera. Y el lenguaje no verbal, contacto visual, esto, inclinación del cuerpo. Yo le voy a dar un quiz, ya, para que cuando usted esté hablando con alguien y usted pueda saber si le están prestando atención, es cuando si esa persona se le inclina hacia usted y eso significa que sí le está prestando atención. Si se retrae, significa que le dice, en otras palabras, no me interesa lo que estás diciendo. Entonces son cuestiones. Igual el contacto visual, si la persona no lo mira cuando usted le está hablando, mejor ábrase o termine la conversación un día, no, hablamos otro día. ¿Ya? Y los gestos que puede tener con su cuerpo. ¿Ya? Entonces, yo en lo particular, a veces usamos el ya veo o el el entonces no es muy, por lo menos contraproducente, porque de pronto en otras partes dice otros personal que conoce sobre la comunicación, dice que hay que dejar que el interlocutor termine para usted poder, como es preguntar, si ha quedado alguna duda sobre lo que le han comunicado. Indudablemente ese arte de saber escuchar tiene sus ventajas. ¿Ya? Primero, cuando usted está escuchando, usted, vamos a irnos al campo de la salud del paciente, no al campo personal, sino del paciente, porque estamos hablando de la atención del paciente. Proporciona mayor conocimiento del paciente, es decir, usted conoce mejor al paciente, usted sabe qué lo aqueja, cuáles son esos sentimientos que de pronto le están causando ese malestar, ¿ya? Y usted analiza su comportamiento corporal, ¿ya? Eso nos ayuda también a acercarnos de una manera de su conocimiento y saber qué es lo que realmente siente. Otra cosa, cuando el paciente siente que usted lo está escuchando, él tiene mejor predisposición a que pueda realizarse un tratamiento y porque de pronto usted le está teniendo en cuenta su opinión y sus sentimientos. Entonces, ¿qué conseguimos cuando usted le presta atención y estamos interesados realmente en el paciente? Hombre, que le colabore, va a tener cooperación en los procedimientos que se le haga, ¿ya? Y entonces no habrá tanto esfuerzo para que él permita usted trabajarle a él con toda la tranquilidad y genere confianza. Lo primero que uno debe generar en un paciente es ganarse su confianza. Si usted no se gana su confianza, esa comunicación y ese procedimiento no le va a causar va a ser saludable por él porque está generando desconfianza. Bien. Otra cosa, disminuye la ansiedad del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si usted se gana la confianza, el paciente se va a expresar con libertad. No va a necesidad de que él dude cuando le está haciendo usted las preguntas y él va a responder con toda la tranquilidad porque se siente que su comunicación, que usted lo está escuchando y por eso como le repito nuevamente, debemos darle confianza y seguridad al paciente. Otra cosa, darle tiempo al paciente a que responda a las preguntas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que coger y hacer una pregunta y darle un número de tiempo, un valor de tiempo para poder responder. No, hay que dejar que el paciente responda sus preguntas, o sea, responda con sus palabras a las preguntas que se le están realizando. Bien. Y lo importante cuando ya se ha alcanzado confianza, seguridad, que el paciente habla, es alcanzar acuerdos. Es decir, que esto le va a proporcionar al paciente mayor seguridad sobre la expresión de sus opiniones y sentimientos.
a veces el paciente no le habla a usted con franqueza, con tranquilidad, porque usted no le ha generado confianza al paciente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que ayudar al paciente y usted tiene que hacer mucho. Por eso es importante que cuando usted hable, ya usted le dedique el tiempo al paciente en las preguntas que le haga y cuando él esté respondiendo. Bien, hay una pequeña técnica, ya, que por lo menos yo aprendí con la lectura y toda cuestión, y que normalmente pongo a prueba, y que realizo es una técnica de formular las preguntas. Ojo, evitar sonsacar, es decir, usando preguntas para que no diga cosas que realmente el paciente no quiere decir, porque de pronto no viene al caso, al tratamiento o a lo que él realmente está padeciendo. En otras palabras, tampoco llegar y obligarlo. Hay que dejarlo que piense y se tome el tiempo para poder responder. No esperar de que nos diga, como le dije anteriormente, la pregunta y enseguida no. Hay que dar al paciente que hay otros pacientes, una vida profesional que ha tenido, que uno le hace preguntar y responde enseguida. ¿Por qué? Porque ya han sido pacientes como es, antiguos conmigo, que ya me conocen, que nos conocemos, pero realmente con el paciente nuevo siempre hay un poco de, como de, para romper el hielo, y entonces hay que ir evitando sacarle las respuestas a la fuerza. Otra cosa, escuchar activamente y sin interrumpir, mostrando asentamiento, es decir, con la cabeza diciéndole como que sí. Y si el paciente no le hemos entendido lo que nos ha querido decir, uno usa unas expresiones que son muy útiles, ya, muy útiles, que dice, sí, espera, un momentico, si no he entendido mal, yo creo que esto es lo que yo entendí. Entonces, otra, abro comillas, entonces lo que tú quieres decir es esto. Entonces, ¿para qué? Para que entendamos de que el paciente se dé cuenta de que uno le ha prestado atención. Porque si usted no le presta atención, pongamos de pronto cuando el paciente le hace una pregunta y usted queda en el limbo porque de pronto usted no ha estado conectado con él. Por eso que cuando ustedes, vamos a hacerlo, ya ustedes están trabajando, terminando su carrera, están trabajando, haciendo la fase higiénica, porque es que el auxiliar de consultorio, el auxiliar de salud oral conmigo, sale haciendo la fase higiénica, diciendo, no, que yo no lo voy a hacer. No, esas son unas cuestiones que yo les enseño. Cuando usted hace una fase higiénica y le remueve todo eso para hacerle entender cómo, para que entienda quién tendría la culpa en este caso. Dice, usted viene el paciente, lo atiende, tiene cálculo, placa bacteriana, etcétera, etcétera. Usted llega y se lo quita, le dice, le programan la cita dentro de 15 días, pero cuando viene en igual condiciones como se fue la primera vez. ¿La culpa de quién es, señorita Dana? ¿Del paciente o del usted, los auxiliares? A ver. Fernando está por ahí. Fernando, ¿está por ahí? Bien, profe. La pregunta es, la que le acabo de decir, ¿de quién es la culpa? ¿Del paciente o de ustedes que no atendieron debidamente no le hicieron entender a través de la comunicación lo que él tenía que hacer? ¿Ya? Y el paciente regresa. Te digo de esta manera, tú atiendes a un paciente, le hace la remoción de cálculo, lo cita para hacer una reevaluación dentro de 15 días y resulta que llega peor que la primera vez. ¿La culpa de quién es, tuya o del paciente?
Yo le puedo decir de que si de pronto nosotros que hicimos el tratamiento bien, explicamos las cosas bien, y de pronto el paciente viene, pero viene todo porque de pronto no cumplió con el tratamiento, no se cuidó, ya la culpa vendría siendo del paciente. ¿Estás seguro? Última palabra. A ver, Nicole, ¿qué dices tú? ¿Estás de acuerdo con nuestro compañero Fernando? Nicole, ¿está por ahí? No creo. La señorita Alejandra está por ahí. Mira, disculpe que se me está cayendo el internet, no alcanzo a escuchar bien. Bueno, Nicole, entonces te hago una pregunta. Que si estás de acuerdo con lo que dijo tu compañero Fernando. Sí, yo lo escuché, pero no lo escuché usted. ¿Cómo fue su pregunta? Le repito, usted atiende en su vida profesional un paciente que viene con cálculos y placas arterianas. Usted le hace la fase higiénica, se la retira, lo deja totalmente limpio, le da las indicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted le hace, tiene que citarlo nuevamente para hacerle la reevaluación, para ver cómo está. Resulta que llega peor que el primer día que lo atendió. ¿La culpa es tuya o del paciente? El señor Fernando dijo que el paciente. Entonces yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con él? ¿O tú tienes otra idea? Pues yo estoy de acuerdo con Fernando porque si viene peor es porque no cumplió con el tratamiento que le dimos, o por ejemplo no se cuidó. O también se puede poner en duda porque si yo supongo que hice bien el tratamiento y vamos a ver que no lo hice o que me faltó algo, también puede ser mi culpa. Pero, o sea, lo que pasa es esto, Nicole y otros, Fernando, Dana y Alejandra, lo que sucede es que le faltó ¿qué? Motivación al paciente. No le hizo, como dice, la capacidad de tener cambio en su comportamiento. Si era un paciente que vino en esas condiciones, significaba que su manera de hacer de cuidado de la higiene, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nicole, apaga ¿cómo es ¿cómo es el tratamiento? La culpa 100% es de nosotros los profesionales. ¿Por qué? Porque no le hicimos con nuestra motivación cambiarle ese pensamiento de una persona que no tuviera cálculo, llegó peor. Eso yo lo aprendí estando en la universidad con un paciente. Lo atendí, creo que solamente me limité a limpiarlo, no le di las indicaciones, se las di, sí, obviamente, pero no se las di como debía ser, que cuando lo cité nuevamente, un mes después, para hacerle la reevaluación, estaba peor que el primer día. Entonces, la culpa era mía porque no le hice ver el problema que podría generar estar en esas condiciones. Entonces, cuando se hace, entonces ¿qué sucede? Que uno tiene que ganarse esa confianza para que el paciente entienda que si usted le manda unas indicaciones, es para que se la cumpla. Bien. Cuando usted quiera saber cuando realmente una persona está apretando, hay unas señales que te indican que esa persona te está escuchando de una manera correcta. Unas señales verbales y unas señales no verbales. Vamos a ver las señales verbales. Las señales no verbales, perdón. El contacto visual. Yo siempre he dicho de que cuando uno le prestan atención, tienen que estar viéndole uno a los ojos y no estar mirando hacia un lado o hacia el otro, ya, como evitando esa mirada, como dando a entender no te está prestando atención. Y yo siempre lo noto. Lo que pasa es que a veces
insisto para ver, pero si ya veo que no presta atención, entonces yo mejor cancelo como es en ese caso la entrevista, o si no busco otra estrategia. La sonrisa ligera también ayuda a que el interlocutor, que la información que está transmitiendo está siendo bien recibida y que le motiva a seguir hablando. ¿Ya? Entonces, si usted sonríe, pero no es a reír, si no sonríe, le está diciendo al interlocutor de una manera que usted lo está escuchando debidamente y le están dando un mensaje de empatía, ¿ya? Es decir, cómo es de agrado. La postura corporal receptiva. Yo siempre he dicho de que cómo es el juego del cuerpo, de esos movimientos corporales de mano, brazo, de esa posición que adquiere de cruzarse los brazos. Generalmente, de pronto, si usted está en algún lugar y de pronto hay mucho frío, pues la persona tiende a cerrarse de brazos, pero eso no significa nada. Pero si estamos en un ambiente totalmente relajado, donde el clima es totalmente agradable, que no es ni frío ni calor, sino bien, y tiende a cruzarse de brazos, es mejor que usted diga chao y hablamos. ¿Por qué? Porque se está cerrando esa persona y le están dando un mensaje de que no lo quiere escuchar. ¿Ya? Entonces, de pronto, es importante, yo siempre he dicho de que es más, los mensajes corporales son más efectivos que los mensajes verbales. Otra cosa que es importante es el mirroring, el reflejo automático. ¿Cuál es la expresión facial del hablante? Puede ser señal de escucha atenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la persona que está hablando hace un gesto en la cara, está denotando que se dio cuenta de que usted pronto no lo está escuchando, y entonces usted, ya él se percibió de que yo no le estoy prestando atención. ¿Ya? Entonces, a veces estos gestos buenos, porque hay también malos, porque hay también gestos de desagrado, también hay gestos que son de agrado, ¿ya? En un momento dado pueden generar simpatía y empatía en las situaciones emocionales. Por el contrario, la imitación consciente de gestos faciales parece ser señal de inatención. Entonces, uno tiene que también saber, usted se da cuenta en el rostro de la persona, si usted le está prestando atención o no. También lo que es la no distracción. Una persona que practica la escucha activa se va a distraer, pues su atención está puesta en las señales verbales y no verbales que emite el interlocutor. Yo les doy un ejemplo aquí en adelante. Préstele más atención a lo que dice el cuerpo, ¿por qué? Porque a veces las palabras, como dicen por ahí, se las lleva el viento, son mentiras. Normalmente, como dicen por ahí, como dicen, no creo nada de lo que veo y creo la mitad de lo que me dicen. Así es que usted tiene que estar atento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces nos engañamos. Bien, en los movimientos de la cabeza, una persona que escucha atentamente suele mover la cabeza asintiendo y haciendo otro tipo de movimientos con la cabeza que no tenga atención. Asintiendo significa que está diciendo que sí. Emitir algún sonido. Además de mover la cabeza, se pueden hacer determinados sonidos que no lleguen a ser palabras, como ajá, etcétera. Yo particularmente, no sé, de pronto en algún momento he cometido ese error, pero yo particularmente prefiero no hacer, simplemente mirar al paciente a los ojos y darle a entender que yo lo estoy escuchando sin necesidad de estar haciendo ese tipo de muletillas para que él crea que uno le está atendiendo. Por eso digo, algunos creen que es mejor que el interlocutor termine de hablar para uno pues tomar la palabra. ¿Ya? Bien, esos eran los señales no verbales. Las señales verbales son emitir palabras de refuerzo cumplido. Ejemplo, lo hiciste muy bien, ¿ya? Vas por buen camino, etcétera. Es decir, palabras de aceptación, es decir, para que esa persona se sienta en confianza.
Un ejemplo, un paciente que, como ponemos en el caso anterior, que llega y se le está haciendo el tratamiento, llega muy bien, entonces uno le dice al paciente, wow, lo felicito, está haciendo las cosas bien como se le indicaron, se tiene cuidado, ha tenido un mejor cuidado de sus dientes, entonces son palabras de refuerzo o cumplido. También está la parafrasear, es decir, que cuando a uno le está uno realmente escuchando a una persona, ¿ya? Uno usa nuestras propias palabras para decirle esa palabra a ese paciente o a ese interlocutor lo que hemos entendido de lo que nos han dicho o lo que hemos escuchado. Por eso es que también una manera de saber si una persona le ha prestado atención cuando uno le dice que me he hecho entender, si esa persona llega y parafrasea lo que él ha dicho y se han mantenido en lo que él ha entendido, usted le dice, esta persona me prestó atención. Porque si no, pensará, dice, no, realmente no es que no entendí bien, eso es mentira. No es que no haya entendido bien, simplemente es que no lo escuchó como debía ser. Así que cuando le diga, no, es que me repite, es que no entendí lo que me quiso. Mentira, porque no le prestó atención. ¿Ya? Porque cuando uno presta atención, uno realmente entiende lo que le quieren decir. Resumir. Normalmente una persona que domina la habilidad de la escucha activa suele resumir lo que le acaba de comunicar al otro interlocutor, que tiene que ver con lo anterior. Ya esto ayuda y deja en claro que se entiende el punto de vista del otro antes de poner el suyo propio. Y al final, hacer unas preguntas. Ya, de esa manera, pues, terminar de clarificar la información que ha recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar. Bien. Pero hay algo que genera y que es importante para conseguir la confianza, seguridad, que las preguntas sean respondidas con toda la sinceridad, que se trata en algo en términos de psicología que se llama la empatía. ¿Ya? La empatía no es que usted va a mostrar alegría, ni que va a ser simpático, sino que consiste en ponerse en el lugar del paciente y tratar de percibirle su mundo tal y como él lo hace. Ya, en otras palabras, es identificarse con el paciente y comprender su conducta y sentimientos. Entonces, eso es lo que es empatía. En ese caso, con los pacientes, es tratar de entenderlo a él, ponerse en su posición. Ya, eso es lo que trata uno en el tema que vamos a ver, como le repito, de día ayer, cuando veamos humanización en salud. Ya, uno tiene que ser muy humano en la atención del paciente. La falta de empatía puede obstaculizar cualquier comunicación, ya que impide captar adecuadamente los mensajes significativos, las opiniones, los deseos y los sentimientos. Por eso es que usted, las auxiliares, o auxiliares, porque también hay hombres, tienen que, en otras palabras, decir querer mucho a su paciente, que el paciente, pero no hablando de un querer de hombre o mujer, sino de una amistad, que el paciente se sienta a gusto cuando usted lo vaya a atender, ya que vea que en su manera de ser usted lo atiende como debe ser, ¿ya? Por lo menos la auxiliar que yo tenía, yo le enseñaba que cuando el paciente estaba demasiado ansioso, ella sabía lo que tenía que hacer, le cogía la mano para darle tranquilidad, ¿ya? Y no era indistintamente o era hombre, o era mujer, o era niño, o era adolescente. ¿Por qué? Porque eso también ayuda a que el paciente entre en confianza. ¿Ya? Normalmente, sobre todo los hombres son un poco ansiosos en el momento de sentarse en una silla odontológica. No digo que las mujeres, pero la mayoría de pacientes que he tenido hombres son demasiado ansiosos. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. Es importante, cuando realmente usted es una persona empática, usted ya sabe qué necesita o quiere ese paciente. Sin necesidad
de que él se lo diga. ¿Por qué? Porque usted aprende a manejar esas señales, esas pequeñísimas señales sociales. Entonces, para que usted quede y sin necesidad de estar de lo importante y lo más agradable de un paciente es que el paciente se le llame por su nombre, pero si él es señor tal, o por su apellido, o por ambas cosas, si es doctor, como se lo dije ayer. ¿Por qué? Porque eso ayuda a crear un vínculo direccional de confianza. Por ello, la empatía es una cualidad fundamental. El que no tiene empatía o el que no sabe manejar la empatía en el profesional de la salud, no tiene que aprenderlo a hacerlo, porque si no, está de pronto condenado a que no pueda atender bien el paciente. Eso sucede en algunas enfermeras, ¿ya? Hay unas que tienen una calidad humana excepcional y otras que sí son amargadas. Igualmente sucede con las auxiliares de odontología. Algunas son amargadas y otras sí son unas madres. Por lo menos la mía era una madre, la que yo tenía, dicho, se dejaba querer de todos sus pacientes por su manera de ser. Entonces, eso también tiene que ver esa capacidad de poder entenderse y ponerse en el lugar del paciente. Hay que distinguir una cosa de otra. ¿Qué es empatía y qué es simpatía? En la simpatía no solo comprendemos los puntos de vista y sentimientos de la otra persona, sino también que lo compartimos. Desde la simpatía es más fácil ayudar al paciente y ser asertivo. ¿Ya? Bien. Tenemos desde la experiencia de nosotros, ya existen lo que es la programación neurolingüística, que es muy necesaria para atender a un paciente. A veces escuchamos expresiones: la noticia cayó como una bomba, su rostro parecía un poema, tiene una voz dulce y cantarina. ¿Ya? Entonces, son expresiones que de pronto hemos escuchado en algún momento. La programación neurolingüística entiende que procesamos información a través de los 5 sentidos. En este sentido, ya, para la redundancia, afirma que además de eso también seleccionamos entre los sentidos el preferido y lo transformamos en un filtro preferencial a través de la cual procesamos la información internamente y la transmitimos al exterior. Bien. Existen 3 representaciones básicas en esta programación neurolingüística: la visual, la auditiva y la kinestésica. La visual pues hace referencia a esa capacidad de recordar imágenes vistas con anterioridad o posterioridad, es decir, que usted diga: esa imagen yo la vi en algún lado, entonces que usted tenga la capacidad de decir: ah, la vi en tal parte. ¿Ya? La auditiva es la capacidad de recordar ciertas palabras, sonidos escuchados con anterioridad y que de formar otros nuevos, es decir, esa palabra y ese sonido yo lo he escuchado en algún lado, ¿ya? Entonces usted comienza a echarle mente en donde escuchó esa palabra o vio esa imagen. Y los kinestésicos tienen que ver con las sensaciones corporales táctiles, es decir, con los dedos, viscerales y propioceptivas. Por ejemplo, la sensación del movimiento de los músculos, sabores y olores. Esa propioceptiva es la de sensación del movimiento de los músculos. Bien. Voy a mostrarle un cuadro, vamos a ver si me da, para que usted vea en lo que tenga que ver con esta parte. Fernando, ¿están viendo la imagen? Vamos a ver.
Sí, profe. Sí, sí, la veo. Entonces, como pueden ver, dentro de esa, ¿cómo es? La visual, la auditiva y la kinestésica, movimiento de los ojos, tono del volumen es alto, tensión muscular también, la respiración es alta y rápida. Todo es en aumento, los ojos tienden a moverse. La postura y gestos, cuando se hace este tipo de programación, los gestos corporales son hombros altos, cabeza hacia adelante, parpadea y movimientos rápidos, se señalan los ojos y manos muy móviles. Mientras que en el auditivo todo tiende a estar como equilibrado, por decirlo así, igual que los hombros balanceados, cabeza hacia atrás, movimiento intermedio, se señala los oídos y usa palabras precisas. Cuando usted está hablando y vea que usted normalmente la persona que de pronto quiere demostrar algo, se señala la vista, por lo menos no tuviste algo como eso, entonces se señala la vista. Si usted dice, no, es que yo escuché, y tiende a señalarse el qué, los oídos. Y en los kinestésicos, todo tiende a disminuir, dice que es todo bajo, que es más abdominal, hombres bajos, cabeza firme, movimientos lentos, se señala y se toca el cuerpo y habla despacio. Si quiere, presten atención cuando estén hablando con una persona y usted verá si esa persona es auditiva, es visual o es kinestética. Entonces, es importante que usted sepa que cómo es esta programación. Bien. Entonces tenemos el pensamiento visual, o sea, el sistema circular, que piensa en imágenes que representan a ideas, pueden crear ideas al mismo tiempo, mover esas imágenes alrededor del tema central, ponerlas en secuencia, agregarles más imágenes, unir o dos más imágenes para hacer una nueva. Ese es el pensamiento visual. Por eso que habíamos hablado en el cuadro anterior de la persona que usa más que todo trata de recordar imágenes, usando que su pensamiento, tratando de visualizar en su mente esas imágenes que él vio. El pensamiento auditivo son esas ideas abstractas en la cual escucha una sola vez y después trata de recordar esa idea. Su pensamiento es lineal, es decir, una idea continua que lo puede llevar a la otra. Y el pensamiento kinestésico tiene que ver exclusivamente cómo constatan las informaciones que le llegan del exterior, es decir, todo lo que me llega al exterior con mis sensaciones y emociones, también mis sentimientos, es decir, que tanto manera me puede afectar lo que le está viniendo de afuera a mi ser. Bien, con eso dejamos para el día de hoy. Mañana vamos a ver los modelos de la comunicación verbal, ya, que tenemos que ver con el principio del lenguaje, ¿ya? Qué tipo de palabras usamos, cuáles son esas imprecisiones, cuáles son las impersonalizaciones y las comparaciones. Bueno. Jóvenes, nos vemos el día de mañana a la misma hora, 9:45 de la mañana.